¿Qué onda, ingenieros? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Inge. El día de hoy vamos a estar preparando unas costillas de res súper ricas. Vamos a estar preparándolas aquí en el horno para que no andes allá afuera. Si tienes frío, si no tienes asador, no hay problema. Vamos a prepararlas aquí en casa en el horno, acompañadas con unos Brussels sprouts que van a quedar crispy. Así que sin más que decir, acompáñenme. Para esta receta lo que vamos a ocupar van a ser unas costillas. Estas costillas de res son unas back rib slices. Vienen ya rebanadas. Entonces vamos a abrirlas. Las vamos a poner en nuestra tabla. Listo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponerles aceite. A mí me gusta usar aceite de aguacate. Vamos a poner aquí en cada una. Van a hacer esto para todas las costillas. Para todas las costillas aquí. Así. Así que queden todas cubiertas. Así. Vamos a hacer las que faltan. Ya que tengamos todo cubierto con aceite, vamos a usar el sazonador. A mí normalmente me gusta usar este. Es el Kinder The Blend. Tiene sal, pimienta y ajo. Para mí siento que combina muy bien con la carne. Ahora sí lo que queremos es cubrir todas las costillas con el sazonador. Van a hacer esto para todas las costillas. Entonces ahorita que acabemos regresamos. Ok, ahora ya que queden todas así cubiertas con su aceite y su sazonador, lo que van a querer es pasarlas a una charola con papel aluminio. Aquí. Y vamos a estar poniéndolas todas aquí. Así. Que tengan un poquito de espacio para que agarren calor todas las costillas. Así, acomódenlas muy bien. Así. Vamos a parar esta, ponerlas así. Ahí está. Y ahora nos las vamos a llevar al horno. El horno lo vamos a poner en 350 grados. Vamos a dejarlas ahí en el horno como por unos 40-45 minutos. Hasta que se doren. Lo que va a hacer el aceite es de que se van a dorar. Van a quedar un poquito crujientes por fuera y suaves por dentro. Entonces ese paso es muy importante. Ya que las tengamos en la charola, vamos a llevarlas al horno. Vamos a poner el horno. El horno ya está precalentado a 350 grados y va para adentro. Vamos a dejarlas aquí. Cerramos. Ya que se vayan dorando, vamos a esperar unos 40-45 minutos. Van a estar ahí adentro. Ahora lo que sigue es preparar nuestros Brussels sprouts. Así que continuamos. Bueno, Inges, ya que tengamos aquí nuestros Brussels sprouts ya cortados, ahora lo que vamos a hacer, vamos a llevarlas a hervir. Acompáñenme para acá. Vamos a pasarlas todas para acá. Aquí las vamos a dejar. Sí se me están cayendo unas, pero nomás póngelas, no se preocupen, no pasa nada. Las que se caen al piso, esas ahí déjenlas, porque esas ya están. No, mira aquí. Miren cómo se mira. Qué ole. Miren, así se van a ver. Vamos a dejarlas aquí unos 5 a 10 minutos. Nada más queremos que se cosan un poquito. Después de ahí las vamos a pasar a una charola donde le vamos a estar poniendo sal. Y básicamente le vamos a estar poniendo el sazonador The Blend para que agarren un poquito de sabor. Y esas van a ir para el horno. Entonces ya que salgan los Brussels sprouts de cocerse, regresamos. Inges, aquí ya tenemos los Brussels sprouts listos. Como pueden ver, ya están cocidos. Los vamos a colar para acá. Así. Que caigan todos. Que caigan todos. Vamos a poner esto por acá. Que se caiga el agua.
Ya que hayan hecho eso, ahora vamos a pasarlos al cast iron. Pueden usar una charola, yo voy a usar un cast iron, ahí ya es preferencia. Los pasamos para el sartén. Ahí está, ya que tengan aquí todos sus Brussels sprouts, lo vamos a pasar para acá. Ahora, el siguiente paso aquí es ponerles aceite. Aceite, esto es para que las Brussels sprouts ya se cocieron. Ahora lo que queremos es que se caramelicen. La forma como vamos a conseguir eso, usando aceite. Vamos a echarles aceite. Así. Un poquito más aquí. Así. Vamos a mover para asegurarnos de que todas las Brussels sprouts tengan aceite. Así. Después, para sazonarlas, vamos a usar otra vez The Blend Kinder. 100% recomendado. Me encanta. Vamos a echarle. Así. No le echen mucho. Así nada más. Y luego mezclamos. Otra vez de nuevo. Así. No le echen mucho porque lo que queremos conseguir al último es... Queremos conseguir algo dulce, algo rico, algo muy crispy. Entonces nada más así. Después se van a pasar al horno. Yo lo tengo en 350 grados. Lo voy a pasar al horno y lo voy a dejar ahí por unos 35 minutos. Entonces lo voy a pasar aquí abajo. Lo voy a dejar ahí adentro unos 35 minutos aproximadamente. Ya que estén listas, les enseñaré cómo hacer ese glaseado que les digo. Entonces, regresamos. Bueno, ingenieros, ya pasaron los 45 minutos de las costillas. Vamos a checar cómo quedaron. Miren nada más. Bien. Ahora lo que vamos a estar haciendo, vamos a voltearlas todas al lado que se van a presentar. Así. Ya que tengamos nuestras costillas así, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a meterlas otra vez. Van para adentro. Así. Vamos a cerrar. Ahora vamos a poner en el modo broil, que viene siendo este. Aquí. Vamos a dejarlas allí de 2 a 5 minutos, pero en realidad váyanle viendo, tanteando, porque lo que hace el modo broil carameliza las cosas muy rápido, las quema. Entonces lo único que queremos hacer es formar una costrita para que queden crispy, un poquito crispy por fuera. Entonces ahí le van tanteando, pero son como entre 2 a 5 minutos. Pero mucho cuidado con el broil, porque si no se les quema. Así que ya que quede, continuamos. Bueno, Inges, ya vamos a checarlas. Han pasado como alrededor de 1 minuto y medio, 2 minutos. Miren nada más. Miren, vamos a ver cómo se escuchan. Así que ahora vamos a sacarlas. Vamos a ponerlas ahí arriba. Con mucho cuidado. Así, mucho cuidado. Vamos a regresar el horno a lo que estaba. Vamos a ponerlas de hecho en 400 para que se acaben de cocinar las Brussels sprouts. Lo que vamos a hacer ahora acá, vamos a pasar las Brussels sprouts para arriba. Así se van viendo ahorita. Vamos a pasarlas aquí arriba y que se acaben de hacer, y continuamos. Este siguiente paso esto es mantequilla derretida. Usé toda una barra de mantequilla, la derretí. Este siguiente paso va a ser muy importante para sus Brussels sprouts. Vamos a estar usando, vamos a ponerle un poquito de sal. Un poquito. Como por allí. Después de la sal vamos a echarle paprika. Allí.
vamos a usar, este va a ser el que le va a dar ese dulcecito. Vamos a usar maple syrup. Vamos a echarle. Listo. Ya con eso, ahora vamos a mezclar muy bien. Vamos a echarle un poquito más de syrup. Listo, ya con eso. Listo, ya que quede nuestro glaseado, vamos a sacar las Brussels sprouts. Miren, así se miran. Vamos a traer para acá. Vamos a ponerlo arriba de este para que no esté caliente. Así. De aquí lo que queremos hacer ahora va a ser echarle el glaseado así. Así. Y luego vamos a mixtearlo. Que queden todas cubiertas. Listo. Ya están todas cubiertas. Ahora ya están listos nuestros Brussels sprouts. Otro punto que quería tocar es de que las costillas las tapé con papel aluminio y que reposaran unos 10 minutos aproximadamente. Eso le va a ayudar para que se acaben de cocer por dentro. Y déjenlas tapadas con aluminio unos 10 minutos y es todo. Ahora solo lo que falta es servir en el plato. Y con esto se recibirá el año nuevo. Así que continuamos. Un punto muy importante que estaba olvidando. Faltó la miel. En este caso vamos a usar miel de abeja natural. Vamos a poner miel. Esto es muy aparte del maple syrup. Esto va a hacer que se espese un poquito. Vamos a echar miel. Así. Yo creo que ya con eso. Si están malos de una tos, no, hombre, esto los aliviana de volada. También olvidaba casi ponerle pepper flakes para que agarre ese saborcito, aparte de dulce, un poquito picosito. No muchos, solo yo creo que hay con eso. Ahora sí vamos a mezclar de nuevo. Listo. Bueno, ahora que ya están listos nuestros Brussels sprouts, ahora vamos a presentar el platillo. Bueno, así quedó nuestro plato. Las costillas con nuestros Brussels sprouts al lado. Ahora sí, vamos a primero a ver qué tal quedaron los Brussels sprouts. Vamos a agarrar aquí. Quedaron bien buenos. Quedaron bien ricos. Quedaron bien buenos. Quedaron dulcecitos, caramelizados, así como los queríamos. 10 de 10. Ahora vamos a ir con la costilla. Vamos a ver qué tal. Vamos a agarrar esta de aquí. Vamos para adentro. Wow. Miren nada más. ¿Qué les pareció? Miren. Wow, no manches, están bien buenas. Están bien buenas. No, en serio. Esta receta la tienen que intentar.
Está muy buena. Las costillas como las queríamos también. Están bien suavecitas. Están suaves. Están al punto. Están riquísimas. Tienen que intentarlo. Es una muy buena cena para Año Nuevo, para recibir el año. Y con los Brussels Sprouts es un balanceo perfecto. Y bueno, con esto finalizamos el video. Esta es una receta que tienen que intentar. Está riquísima. Las costillas quedaron al punto. Los Brussels Sprouts ni se digan. No se arrepentirán. Es una muy buena cena. Si no tienen ideas que hacer para la cena de Año Nuevo, esta es una muy buena receta. Tienen que intentarla. Les va a encantar. Les va a fascinar. Y pues no olviden a suscribirse al canal. Me ayudará mucho a crecer este canal. Denle like. Compartan. Me ayudará mucho. Y pues nos vemos para la próxima. Adiós.